reflexión y renovación espiritual para todos. En este momento les traigo una canción escrita por Juan Luis Guerra. Pastor, no se asuste, no es un merengue, ni una bachata, ni mucho menos son las avispas. Es un hermoso mensaje que alaba y glorifica el nombre de Dios. Escuchemos. Esté cansado y agotado, con un peso enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quien he confiado. No eres hombre para que mientas, con tu diestra, Señor, me sustentas. Y tu gozo es mi fortaleza. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo, me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Cruzando un gran desierto, y aunque todo me parezca incierto, yo te seguiré dando la gloria. Te bendigo y me das la victoria. No me dejas ni me desamparas, y me cubres, Señor, con tus alas. Misericordia es para siempre. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo, me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Nada me separará. Si caigo, me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar, que el mar. Feliz sábado para todos.
Qué rico que están aquí. Que la paz del Señor les alcance esta mañana. Bienvenidos sean todos a la misma presencia de nuestro Dios. Esta mañana tenemos suficiente tiempo para abrir la Biblia y poder quizás dar un vistazo a lo que nosotros conocemos como mensajes proféticos no tradicionales. Mensajes proféticos no tradicionales es sencillamente identificar fuera del libro de Daniel o del libro de Apocalipsis, allí mensajes proféticos para el pueblo de Dios. Me encanta entender que nuestro Dios, dice la palabra misma, lo confirma así, que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios, a través de la historia, siempre ha trabajado con su pueblo. Dios ha elegido un pueblo y Dios ha trabajado con ese pueblo. Dios ha dado instrucciones al pueblo. Dios le ha dado profecía al pueblo. ¿Cuántos dicen gloria sea al Señor? Dios ha dado profecía al pueblo. En otras palabras, Dios escoge a un pueblo y luego Dios le da instrucciones al pueblo cómo permanecer fiel. Dios le da instrucciones al pueblo y le señala al pueblo lo que viene en el futuro. En otras palabras, lo que el futuro nos presentará no debe estar ajeno al pueblo de Dios. Nosotros debemos conocer lo que sucederá en el tiempo del fin. Nosotros entendemos que estamos viviendo en el tiempo del fin, ¿correcto? E inclusive tenemos la gran esperanza que en vida podamos ver a Jesús venir por segunda vez. Esa es la esperanza prometida. Así como el pueblo de Israel, ya llamado allá cuando el Nuevo Testamento se encuentra bajo la tribu de Judá, allí los judíos estaban esperando un Mesías. Es necesario que hoy el pueblo espere el Mesías por segunda vez. El único problema es que el pueblo judío tuvo el privilegio de recibir el Mesías, pero no reconoció al Mesías. Esperamos que el pueblo de Dios hoy en día no solamente esté listo a encontrarse con el Maestro, sino que lo pueda reconocer como su Salvador cuando venga por segunda vez. El equipo de proyección, si me pueden poner la proyección, lo voy a agradecer grandemente. Nosotros tenemos no solamente profecía, sino que tenemos, como les mencioné, algo que yo quisiera llamarle profecía no tradicional. Profecía no tradicional es sencillamente estudio del comportamiento del pueblo de Dios y estudio del comportamiento de Dios en el Antiguo Testamento, donde podemos ver ciertos paralelismos entre el comportamiento del pueblo de Dios y el comportamiento del pueblo de Dios hoy en día, y podemos entender de esa manera el carácter de Dios hoy en día. Yo quiero invitarle a que me acompañe, por favor, si es tan amable, al estudio de la palabra de esta mañana. El libro de Primera de Reyes, el capítulo 17. El libro Primera de Reyes, el libro Primera de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17 de Primera de Reyes. Allí en aquel libro que realmente lo que narra es la historia del pueblo de Israel, la temprana historia del pueblo de Israel. Allí nosotros podemos encontrar como les dije, cierto paralelismo profético. Lo mismo que sucedía en el pueblo de Israel para aquel entonces está ocurriendo hoy en día en el pueblo de Dios. Allí nosotros quizás en forma, creando un cuadro, un marco histórico en su mente para entrar en el estudio, podemos identificar que para este momento en el pueblo de Israel, ya el pueblo de Dios vivía ¿en qué? En completa apostasía. ¿Qué significa apostasía? Estaban viviendo separados de Dios. Escuchen bien, porque estaban viviendo
estaban viviendo en el terreno que Jehová había prometido. Estaban viviendo bajo la presencia de Jehová, pero se habían independizado, se habían distanciado de Dios. Y esto a mí me preocupa grandemente, familia, porque el ser humano tiene la capacidad, usted y yo tenemos la capacidad de vivir bajo el beneficio que Dios nos da. Pero el ser humano es tan complejo y tan peligroso que puede recibir todos los beneficios de Dios, pero vivir apartado de Dios. Y quizás usted piensa que cuando eso ocurre en la vida de un ser humano, Dios elimina esa vida inmediatamente, pero no es así. Dios, en su gran misericordia, permite que esa persona siga teniendo vida con la esperanza de que algún momento torne su corazón a Jehová. Y el pueblo, tal como lo vemos en el Antiguo Testamento, nosotros cuando miramos la data profética que tenemos, descubrimos que el tiempo del fin, el pueblo de Dios también está viviendo ¿cómo? En apostasía, distanciado, independizado de Dios. Por eso es que la venida de Jesús ha tardado tanto, porque el pueblo de Dios, porque el cielo se ha tenido que mover a la velocidad que se mueve el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se identifica proféticamente como un pueblo tibio, repugnante a la boca el sabor de Dios. Pero no se preocupen que el sermón de esta mañana no es negativo. Pero es necesario saber, es necesario entender, es necesario poder situarse en el tiempo y en el espacio para, una vez situado en el tiempo y en el espacio, saber cómo piensa Dios de nosotros. En aquel entonces no solamente el pueblo estaba viviendo en apostasía, sino que también allí para el capítulo 17, Israel sufrió el juicio ¿de quién? El juicio divino. En aquella ocasión el juicio divino vino en forma de sequía. Cuando Dios saca su presencia, su bendición del pueblo de Dios, hay sequía automáticamente. Y el pueblo de Israel en aquella ocasión estaba viviendo las consecuencias de su apostasía. La tierra fue perjudicada. El pueblo fue perjudicado. Tanto culpables como inocentes fueron perjudicados por la decisión de separarse de Dios de parte del pueblo de Dios. Allí encontramos en el capítulo 17 ahora, en el versículo 1 encontramos que Elías predice ¿qué? ¿Vieron paralelismo, familia? Así como en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo del fin también habrá profecía. Y la iglesia adventista tiene como responsabilidad dejarle saber al mundo que Cristo Jesús viene pronto. Por eso nos llamamos adventistas. El advenimiento de Jesús está cerca y hay que hacer una preparación. Y la puerta al cielo se llama Cristo Jesús. Así como en el tiempo del Antiguo Testamento, Elías fue llamado a predecir, a profetizar. La iglesia adventista también tiene la responsabilidad de profetizar, pero tengamos cuidado con qué profetizamos y en dónde centramos nuestra profecía. Aprendamos de lo que está haciendo Elías. Miren lo que dice allí. Más adelante, y estamos haciendo un resumen para entrar de lleno en el estudio de esta mañana. En el versículo 3 se nos da un poco más de información. Como parte del marco histórico dice que Elías recibe orden de parte ¿de quién? De parte de Jehová. Elías ahora recibe una orden, recibe un mensaje. Y el mensaje, ¿cuál era? Era apartarse, ¿correcto? Nosotros cuando estudiamos la profecía, el Señor nos llama también para que en algún momento
de la historia, el pueblo de Dios, como consecuencia de la condición del mundo, tendrá que apartarse. Y en aquel caso era apartarse para esconderse, apartarse para proteger su vida. Y dice la palabra de Dios, y yo espero que ustedes digan gloria a Dios, que en el momento en que Elías se aparta y se esconde, ¿en dónde? En un arroyo. Más adelante en el versículo 4 dice que Dios era el que alimentaba a Elías. No era que en la persecución, no era que en el momento de esconderse, Elías tenía como responsabilidad buscar sus propios recursos. Es que Jehová llama a Elías, lo escoge, lo santifica, ahora le da una orden de profetizar y luego le dice: vete y escóndete, pero todo lo que tú necesites yo te lo voy a suplir. Y esa es la profecía más importante que tiene la iglesia adventista, que no solamente conocemos los tiempos y la necesidad de algún momento apartarnos, sino que Jehová suplirá fielmente al pueblo escogido. Por tal razón, no hay por qué temer. Por tal razón, la persecución no debe ser un momento de angustia, sino que la persecución debe ser un momento donde nosotros podremos experimentar el poder sobrenatural de nuestro Dios como nunca antes en la historia moderna. ¿Está listo para la persecución? ¿Ya se compró los tenis cómodos? Se añade, realmente es el versículo 7, 8 y 9. Y esto es interesante porque si Dios, yo pienso que, ¿cuántos nosotros pensamos que los planes de Dios son perfectos? ¿Cuántos nosotros pensamos que Dios no se equivoca? ¿Cuántos pensamos que nuestro Dios no comete errores? ¿Cuántos pensamos que Dios sabe el fin desde el principio? ¿Usted está seguro de eso? Mire esto. Viene Dios, Jehová de los ejércitos. Ese nombre es poderoso, es el nombre más significativo del Antiguo Testamento. Es la expresión máxima del poder de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos llama a Elías y le dice, y le da órdenes específicas: vete y escóndete. ¿En dónde? En un arroyo. ¿Por qué? Porque allí él iba a suplir la comida, iba a suplir el ambiente, y el arroyo, el recurso natural, le iba a dar ¿qué? Agua. Pero interesantemente en el versículo 7, 8 y 9 dice que el arroyo, ese arroyo está como el arroyo de ustedes, el pastor de esta iglesia, que está ya seco. Mire, familia, yo no puedo entender cómo puede ser que Dios le dé órdenes que vete allá, a aquel lugar, y donde Dios pone a Elías para bendecirlo, se seca. Porque no se supone, de momento, en el simple pensamiento humano, se supone que eso no ocurra. Pero es que si la historia terminara allí, entonces pudiéramos cuestionar a Dios. Pero es que Dios tiene siempre en su bolsillito un plan sobrenatural, poderoso, máximo, fuera de entendimiento humano, para bendecir a sus hijos. Y esto es significativo, y yo espero que usted lo adopte en esta mañana en su corazón, porque hay veces que nosotros decimos: pero ¿cómo puede ser? Porque ¿cómo puede ser que me esté pasando esto si mi Dios me trajo aquí? ¿Cómo puede ser que esto esté sucediendo, que se hayan acabado los recursos, que yo esté en la calle cuando Dios me trajo aquí? ¿Se equivocó Dios? No es que se equivocó, es que Dios no ha terminado con el plan. No entres en pánico, no te rebeles contra Dios, no cuestiones a Dios, no desconfíes de Dios. Cuando las cosas en la vida de momento van mal, no desconfíes del poder y del control de Dios sobre tu vida. Porque hay veces que en la vida, hay veces que dentro del plan divino el arroyo se seca.
Hay veces que dentro de los planes de Dios, ante los ojos humanos, ocurren cosas que no deben ocurrir. Hay veces en el plan de Dios, para beneficio de nosotros, que seres queridos tienen que morir. Hay veces que tenemos que perder algún trabajo. Hay veces que nos tienen que quitar la casa. En algunas ocasiones tendremos que ver a nuestros hijos salir y nunca regresar. Pero eso no significa que Dios no está en control. Eso debe ser motivo de espera y de confianza, que Dios tiene que tener un plan sobrenatural. Familia, allí Elías permaneció escuchando ¿qué? La voz de Dios. Ese río no se secó de la noche a la mañana. Elías tuvo la oportunidad de ver el río poco a poco secarse y decir, ¿y ahora qué? Y en el momento en que se va secando poco a poco el río, hasta que Dios habla, pasa un periodo de tiempo de silencio. Dios a veces hace silencio que nosotros no entendemos. Hay veces que estamos viendo las circunstancias y vemos cómo las cosas se van empeorando y Dios guarda silencio. No temer, familia, no tengan miedo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Se me acompaña al libro de Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo 8. Vino luego a él, ¿a quién? Elías. Vino luego Elías, palabra de quién? Glorias al Señor, porque Dios siempre le habla a su gente. Y el mensaje, no te quedes allí mirando las circunstancias de tu vida. Elías, olvídate del río por un momento. Querido hermano, despreocúpate de la situación, despreocúpate de tu enfermedad. Levántate, brother, levántate, levántate. Levántate, dice, levántate y le da una orden. Vete a donde. Familia, esto es poderoso. Nuestro Dios está bajo control o en control de todos los detalles de su pueblo. Vete a dónde. Vete a Sarepta, el mensaje. Vete a dónde. Vete a Sarepta, específico. Y le dice, y mora allí. Y he aquí, yo he dado órdenes. En otras palabras, ya Dios, antes de llegar a donde estaba Elías en depresión, ya Dios estaba trabajando. Había silencio en la vida de Elías, pero no había silencio en el cielo. Dios estaba trabajando mientras Elías estaba en crisis, preocupado porque el río, porque los recursos se agotaban. Ya Dios estaba trabajando y fue y le dijo a una viuda, ¿sabes qué? Prepárate porque tú eres parte de un plan divino. He aquí, yo he dado orden. Familia, yo no sé cuántos de ustedes han tenido jefes que son autoritarios, de estos jefes que se creen que el mundo gira alrededor de ellos. Yo tuve uno. Y ese individuo pensaba que era el dueño de mi vida. Él me hablaba como si él me mandaba. Y sí, las horas que pasaba en el trabajo, pues. Pero él hablaba con una autoridad. Y sabes que todo el mundo se movía. Y por eso era jefe. Precisamente por eso era el jefe. Vicepresidente de una de las corporaciones para aquel tiempo más importante de Norteamérica. ¿Ustedes se imaginan qué sucede cuando el Dios creador de los cielos y la tierra, el Rey de reyes, el Señor de señores, da una orden? Dice, yo he dado orden. En otras palabras, lo que yo dije, lo van a hacer. Allí a una mujer viuda que te ¿qué? Miren, cuando es que hay veces que Dios te busca recursos que no tienen sentido. Quédate tranquilo, no te asustes. Porque en la mente de Elías, si tú me vas a buscar un recurso, dime, ve al alcalde de tal lugar o ve al presidente de tal compañía. Pero Elías sabía muy bien que cuando Jehová le envió a una que, come on,
Hoy en día quizás las viudas no tengan la connotación de aquel entonces, pero una viuda estaba desamparada por completo, sin ningún recurso económico. Si esto es lo que tú tienes para mí, Dios. Primero me sacaste y me dijiste que me escondiera aquí. Me escondí porque te hice caso. Yo creo en ti. Y me secaste el rito este. Ahora me estás enviando. Come on, God. Tú no puedes planificar un poquito mejor. Pero es que Dios, para que tú conozcas cuán grande y poderoso es Él y cuánto te ama, utiliza recursos insignificantes para que tú no pongas tu mirada en los recursos, sino que tú pongas tu corazón en el Dios dador. Me encanta. Porque aunque él quizás no le entendió, obedeció. ¿Me escuchó? Esta parte es bien difícil para nosotros, especialmente para mí. No solamente entender a Dios me cuesta trabajo. Obedecerlo es la pelea diaria mía con Dios. Pero yo glorifico a Dios porque aquel individuo llamado Elías puso todo lo que él podía producir aquí adentro, lo puso a un lado y dejó que el corazón donde habitaba Jehová dirigiera sus pasos. Y dice, entonces él, ¿quién es él? Elías se levantó y se fue ¿a dónde? Exactamente a donde me mandaron. Me dijeron que me fuera a Sarepta y yo voy ¿a dónde? A donde Dios me mande. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego, por favor, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. ¿Para qué? Y dice que yendo ella para traérsela, él volvió a llamarla y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. ¿En dónde? En tu mano. Y ella respondió, dice la palabra de Jehová, vive Jehová tu Dios, que no tengo. Espérate un momentito, Jehová no me mandó aquí para que yo pidiera y que me dieran. Y esta mujer que Dios me dice, ahora me dice a mí que no tiene. Vieron que Dios hay veces que hace cosas que no tienen sentido y hay veces que nos revela a través del proceso información que parece que Él no está en control. La contestación de la mujer debió haber sido, estaba esperando por ti porque me dieron órdenes del cielo. Se supone que la contestación lógica fuera, Jehová me habló y ya yo estaba lista para que tú llegaras. Vente que tengo aquí todo. ¿No es lo que esperamos todos? Que cuando nosotros pedimos y Jehová contesta, se abran todas las puertas. No necesariamente. El mensaje de la mujer que había recibido el mensaje. No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo ¿en dónde? En la tinaja, y un poco de aceite tengo ¿en dónde? En la vasija. Y ahora estaba tratando de recoger allí unas leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. La cosa se pone peor para Elías, familia. Porque el mensaje de esta mujer que está bajo la unción del Espíritu Santo contestando, le dice, la evidencia que la mujer le da a Elías tiene el potencial de llegar a conclusiones de que esta mujer es la mujer equivocada. Porque primero, si ya Jehová me dijo que ya Él autorizó, ya Él mandó, se supone que Él tenga todo planchado, como decía la abuela mía. ¿Será que Dios es un Dios desorganizado? ¿Será que Dios es un Dios que está inventando as he goes? ¿Está sacándose los planes de la manga.com? La mujer le dice a Elías información para llegar a conclusiones que Dios, o se equivocó Dios o me equivoqué yo.
Porque esta mujer lo que me acaba de decir es que lo que tiene es un poquito y se lo va a comer para tirarse allá a morirse. Yo no necesito más depresión, yo tengo suficiente depresión. Y esta mujer está peor que yo. La manera, escuchen, porque no olviden que estamos teniendo entendimiento profético a través de libros no tradicionalmente proféticos. Dios sustentará al pueblo de una manera milagrosa en el tiempo del fin. No esperes que Dios te bendiga por donde tú piensas que te va a bendecir. No tengas expectativas establecidas en teólogos que llegan a conclusiones. No te preocupes. Dios hará cosas grandes que ninguna mente del ser humano todavía ha pensado en el tiempo del fin. Porque Dios no se deja llevar por la lógica. Dios se deja llevar por su poder. Y aquella información, escuche bien, porque hay veces que Dios te habla a ti a través de personas y tú entras en más depresión. Aquella información era suficiente para que llevara a Elías a una depresión crónica. Pero mire lo que añadió la palabra. ¿Está conmigo? La reacción de Elías. ¿Me está escuchando? El que me está escuchando, saque la lengua. Miren, el tipo que debe estar en pánico total está tan aferrado, está tan dependiente de Dios, que la mujer le dice que esto es lo que hay un poquito y es para nosotros y cuando nos comamos no hay nada más, que nos va a morir. Y el tipo está tan conectado al cielo, él está tan consciente que no es por los recursos humanos, sino es por el poder y los recursos divinos que se tienen victorias en esta tierra, que cuando le llega esa mala noticia, el hombre se levanta y le dice: no temas, no temas, no temas, no tengas temor, ve. Ya a ti te dieron una orden, yo sé. Porque el que te habló conmigo. Go. Haz como te has. Mire, en mi casa, yo recuerdo que mi mamá, en casa, ustedes conocen que los recursos eran bastante escasos. Y es una tradición muy hispana que cuando llega una visita, se le da a la visita lo mejor. Y yo recuerdo que cuando llegaba una visita invitada o de sorpresa a casa, mami siempre guardaba lo mejor y servía a la visita primero. Pero luego la vida te enseña y te presenta y te permite tener relaciones con gente que son egoístas. ¿Usted ha visto estas personas que cuando se van a servir se le olvida que hay 10 personas esperando atrás y se sirven todo? Y eso como que no cae bien, ¿verdad que no? Como que no gusta. Éticamente está incorrecto. ¿Verdad que sí? Y Elías perdió la vergüenza. Porque cuando Elías parece que le da hambre, se le olvida la ética cristiana. Y va y le dice a la viuda que está en depresión y dice: yo me voy a tirar aquí a morir. Va y le dice: mira, eso que tú tienes, ese poquito, esa cosa, el plan que tú tenías, síguelo. Y ese poquito, vete, pero me das a mí primero. What? ¿Qué clase de cara, mano? No tengas temor, haz como te han dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de ¿dónde? De la ceniza, y empieza a darle instrucciones, hermano. Le dice: a mí me gusta que la tortita esté bastante quemadita. No solamente le está pidiendo lo poquito, sino que le está exigiendo. ¿Cómo es que le gusta? A mí me gusta que me la preparen así, que cuando yo me la coma haga así. Me gusta crispy. Y entonces Elías se sienta y le dice: y me la trae.
El tipo tras que da, tras que regalado, también se sienta a esperar que le sirvan. Está como el esposo suyo, hermana. La próxima vez le dice, tú no eres Elías. Párate y vete, sírvete tú mismo. Pero hazme primero a mí una y tráemela y después harás para ti y tu hijo. No olvidemos que Elías está hablando bajo la unción del Espíritu Santo aquí. No olvidemos, querida familia, que en esta mañana usted y yo, nosotros hemos decidido encontrar entendimiento bíblico para ver el carácter de Dios en el tiempo del fin. Miren, la palabra nos dice, porque Jehová Dios. Wow. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto es, Elías no tiene conocimiento cómo funciona eso. Él no sabe cuánta harina hay dentro de la tinaja. Él está profetizando. Él no está poniendo su mente y su corazón en los factores físicos reales. Él está poniendo toda su fe en Cristo y está profetizando. Lo que tiene, yo no sé lo que es, pero lo que tiene, Dios ha prometido que no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover. Entonces ella fue e hizo como él dijo. Y comió él. Y ella también comió y su hijo. ¿Por cuántos días? Por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija, ¿qué? Conforme, porque la palabra de Dios lo dijo. Conforme a la palabra de Dios. Y dice la palabra que cuando llovió, ustedes conocen la historia, entonces ya no había necesidad. En el tiempo que vivimos, querida familia, Dios nos ha dado suficientes elementos bíblicos para creer que en el tiempo del fin Dios hará proezas con el pueblo escogido. Yo quiero que ustedes sepan que ustedes son parte de un pueblo escogido, de una nación santa, que el Señor ha escogido con un propósito de salvación para que en el tiempo del fin vivan siendo fieles y victoriosos en Cristo Jesús. Yo quisiera que podamos ahora sacar ciertos principios aquí. ¿Cómo nosotros podemos sobrevivir una crisis económica? ¿Cómo nosotros podremos sobrevivir? La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, dice claramente que en el tiempo del fin habrán... Vamos un momentito al libro de Apocalipsis. El capítulo 13, versículo 16. Si usted me acompaña rápidamente. Dice, y hacía, esto es profecía, ok, y usted conoce muy bien. Y hacía que todos, dice la palabra, pequeños y grandes. ¿Quién hacía? La bestia. En otras palabras, para simplificar y no entrar en teología, el diablo, el enemigo, estaba utilizando sistemas políticos de la tierra para hacer, y hacía que todos, no un poquito, todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca. ¿En dónde? ¿O en dónde? Y que ninguno pudiese comprar, ¿ni qué? Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. En otras palabras, en el tiempo del fin, aquellos que podrán vender o comprar serán los únicos, o los únicos que puedan hacer eso son los que tengan la marca de la bestia. Los que tengan la marca de Dios no tendrán ese privilegio. Y eso nos produce pánico.
Cuando en realidad nos debe producir alegría que no tenemos la marca de la bestia, porque yo no dependo de Winn-Dixie ni de Sam's. Porque a mí no me alimentará Mr. Publix. A mí me alimentará Jehová de los ejércitos. Porque aquel que tenga la marca del Dios Todopoderoso será bendecido por el Dios Todopoderoso. Ahora, querida familia, ahora hay que poner las cosas en su orden. Para que aquella viuda pudiera recibir bendición. Aquella viuda lo representa a usted y me representa a mí. Lo primero que esa viuda iba a producir, tenía que entregárselo ¿a quién? A Elías. Querida familia, yo no vengo aquí a dañarte el sábado. Yo solamente vengo a anunciarte que el almacén de tus bendiciones en el cielo está repleto y tú estás viviendo en miseria. Que se hizo un inventario en el cielo anoche y se descubrió que todas las bendiciones que tú tenías, ninguna de ellas han sido reclamadas por ti, porque hay algo que todavía falta. Que quizás tú estás viviendo en cierta situación, en cierta sequía, el río se te secó, el arroyo desapareció y tú te estás preguntando, pero hay que entender que en el proceso para recibir bendiciones, el hombre tiene una parte que hacer. Lo primero se le entrega ¿a quién? Familia. Esta mañana no necesariamente el tema son de los diezmos y las ofrendas. Pero yo quiero con todo el corazón en mi mano decirte, esta iglesia no depende de tus diezmos y tus ofrendas. Esta iglesia depende del poder de Dios. Pero nosotros tenemos un sistema donde tú puedes liberarte y puedes reclamar bendiciones. No elimines el sistema de diezmos y ofrendas de tu vida espiritual. Lo primero, la porción de Dios debe ir ¿cuándo? Lo que le pertenece a Dios debe ir ¿cuándo? Dios tiene la prioridad por encima de todas las cosas. Número 2. Él te pide una pequeña porción, una pequeña torta. Dice la palabra de lo que vas a hacer. Va a ocurrir un milagro en ti. Vas a hacer cantidades. Dame un pedacito. Y ese pedacito tiene el poder de asegurarte que lo que te sobra a ti será multiplicado. ¿Entiendes? Así que por favor, querida familia de la iglesia de Forest City, y amigos que nos ven a través del internet o nos visitan esta mañana, no quiten de su familia, de su vida la bendición de Dios. Yo te pido, si no lo quieres hacer aquí, donde sea, pero entrega lo que Dios te invita a entregar, que son tus diezmos y tus ofrendas. Miren esto. Dice, la promesa de Dios es grande. La harina, en otras palabras, si tú le das el pedacito a Dios primero, lo que te va a sobrar, la harina de la tinaja no. En otras palabras, cuando tú pactas con Dios, la garantía es que a ti nada te faltará. No importa que de momento parezca que es ilógico. Nada. La palabra te garantiza hoy nada. Y para Dios nada es que nada. Nada te faltará. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? Traed todos los diezmos. Ustedes conocen esta parte, pero no quiero enfatizar tanto en esta parte. Solamente invitarte a que seas fiel a Dios. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros, para tratar de promover los diezmos y la ofrenda, nos enfocamos aquí. Pero el mensaje no es este necesariamente. Traed todos los diezmos ¿a dónde? Y haya alimento, haya pan ¿en dónde? En mi casa, en la casa de Jehová. Y probadme ahora en esto. Ok, probadme. Intenta, trátame.
Y la promesa, lo más importante de este versículo, si no abriré las ventanas de los cielos, ¿y qué haré? Y derramaré como. Me encanta porque no dice que va a derramar pan, sino que la palabra bíblica, derramaré, ¿sobre quién? Sobre ustedes, bendición. No dice bendiciones. ¿Saben por qué? Esto es como cuando usted va a McDonald's y pide el número 5. Usted nunca tiene que especificarle, oh, dame tal cosa, dame la bebida y las papitas, ¿verdad que no? Si usted dice el número 5, ya viene todo incluido. Cuando dice Jehová la bendición, todo lo que tú necesitas está allá adentro. En otras palabras, hoy tú tienes la oportunidad, hay un sistema establecido por Dios para que tú no vivas en escasez, para que tu tinaja no se vacíe, para que los recursos de tu vida no desaparezcan, para que tú no estés preocupado si mañana va a haber. No te preocupes, serle fiel a Dios hoy y mañana está garantizado que Él te va a bendecir. Amén. Y dice que abrirá las ventanas y tirará las bendiciones sobre tu vida. La promesa de Dios es que Él te va a bendecir. Escuche bien, porque la palabra de Dios en esta mañana se atreve a decirte que no solamente Él derramará sobre ti bendiciones o bendición, hasta que ¿qué? ¿Ustedes saben lo que significa sobreabundar? Excederse, que Dios se va a pasar contigo, brother. Que Dios va a darte tanta bendición que se va a abarrotar en bendiciones. ¿Te gustó? Que te va a saturar, que tú vas a tener tantas bendiciones que vas a decirle, Señor, una a la vez, una a la vez. Que cuando tú pactas con Dios en fe, creyendo, Dios te va a colmar de toda bendición, va a rebosar, te va a tener lleno, te va a satisfacer. Tú necesitas bendiciones. Depende de Dios y pacta con Dios. ¿Cuántos de nosotros cuántos de los presentes están pactando con Dios? ¿Cuántos de ustedes me puede testificar grandemente con el amén más poderoso que se haya gritado en esta iglesia que Dios lo ha bendecido a usted con toda bendición? Amén. Gloria sea al Señor. Es realidad, esto no es cuento religioso para enriquecernos. Si la organización, por si acaso se te ocurre pensar en esto, si la organización se enriquece, que la organización sea juzgada por Dios. Pero no quites la bendición de tu familia. No te elimines la bendición. Porque hay grandes promesas para esto. La promesa no se ha acabado. Mi tiempo sí, pero las promesas no. Dice, reprenderé también por vosotros ¿a quién? No es que solamente te voy a suplir, sino que te voy a poner todos los ángeles, hermano. Te voy a llenar de ángeles. Te voy a proteger tanto que el enemigo, el devorador de las almas, no te podrás tocar. ¿Vieron lo que desata la fidelidad en los diezmos y las ofrendas? No os destruirá el fruto de ¿qué? De la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. ¿Quién dice? Jehová, ¿quién? Y todas las naciones. Miren, por eso es que yo creo, y yo sé que dos o tres de ustedes van a tratar de buscar un escrito por allí para contradecirme. Por eso yo creo que en el tiempo del fin, mientras estamos corriendo como locos en la persecución, el pueblo de Dios va a ser bendecido de tal manera que los que nos están persiguiendo se van a estar preguntando, ¿qué es lo que está sucediendo con esta gente que no los podemos matar? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta gente que mientras más nosotros los presionamos, más felices viven? En otras palabras, en el tiempo del fin, familia, nadie te podrá quitar, en la persecución nadie te podrá quitar la paz, el gozo, la satisfacción de estar viviendo quizás una condición diferente a la que estás viviendo ahora. Pero cuando tú vives bajo la bendición de Dios, no importa que estemos viviendo bajo una palma.
Esto es promesa, familia. El que cree en los diezmos y las ofrendas tiene que creer en este versículo también. Y todas las naciones os dirán cómo. Porque seréis tierra. Dice Jehová de los ejércitos. Eso es palabra de Dios. Y yo la creo. Querido Padre, Señor, gracias por regalarnos palabra en esta mañana. Señor, gracias porque hoy a través de esta historia proféticamente podemos identificar la importancia en mi bienestar completo, Señor, físico, mental, económico, en todas mis áreas. El beneficio que recibimos cuando pactamos contigo a través de los diezmos y las ofrendas. Señor, ayúdanos a serte fiel, a sacarte lo primero para ti, Señor. Ponértelo, servírtelo, llevártelo a donde a ti te toca. Allí Elías no dijo que yo lo iba a buscar. Elías dijo, tráemelo. Porque Elías sabía que lo que estaba pasando allí era significativo para el tiempo del fin. Nosotros te traemos a ti la primera porción. Y sabemos que ese acto de fe, de confianza, producirá que lo que está dentro de la tinaja nuestra no escaseará. Amén. Gracias por tu promesa. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.